Bueno, Amalia, sin dudas, el daño ecológico por un lado y por el otro la salud pública hackeada, en juego la irresponsabilidad probablemente de muchos ciudadanos que se presentan por detrás de este tipo de episodios que hoy concitan la atención. Vamos a desarrollar este tema con nuestro compañero Rolando Rodi. Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amalia? Roberto, buenas tardes a todos. Preocupante la situación porque esto empezó a aumentar de forma considerable. De lo más resaltante que teníamos era anteayer 2.500 focos de calor, luego subió a 4.000 y hoy ya estamos a 11.300 focos de calor a nivel país. Definitivamente hay zonas muy preocupantes como son el departamento de Concepción, también Amambay, San Pedro que suma, y esto es definitivamente terrible. Estas imágenes que estamos observando corresponden a una plantación de maíz en la zona de Yatebó, departamento de San Pedro. Fíjense cómo dejó el fuego una plantación totalmente destruida, un daño económico terrible para los productores. Ellos trataron de cosechar lo máximo que podían, pero lastimosamente el fuego terminó consumiendo todo. Y no solamente consume plantaciones, consumen también la parte forestal que termina devastando el fuego a su paso. Esto es allí en la zona de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera, también con varios focos de incendio, incendios activos, propiamente dicho, arduo trabajo de los bomberos. Bellavista Norte también, estamos hablando de la Amambay que se sitúa entre uno de los departamentos más complicados en estos momentos. ¿Y cuáles son los factores que de alguna manera inciden? Es el viento fuerte y la sequía. Fíjense, esta casa que se quemó por completo en la colonia Piroú, en el departamento de Itapúa, también varias viviendas ya, además de lo que fue en Santa Ana, ahora vemos ahí en la zona de Piroú, también en la zona del Chaco, en Pedro Juan Caballero también, Horqueta, grandes proporciones de pastizales que se queman y que salen de control. Y fíjense esto, animales muertos. Esto es en Nueva Germania, departamento de San Pedro, también un asentamiento, el asentamiento Tierra, que se vio destruido totalmente por las llamas. Un gran perjuicio para pequeños productores también, además de perder sus cosechas, también pierden animales que no pueden escapar de la intensidad del fuego. Esto se daba entonces en el departamento de San Pedro, y esto no solamente se ve allí en el segundo departamento, en la zona del Chaco también terrible lo que está pasando, porque también se registran varios animales que fallecieron a raíz del incendio. Esto se registraba en Ninfa, Chaco, Ninfa, una zona también muy afectada por el fuego. Esto ocurría en horas de la noche, imposible de sofocar todo ese fuego que destruyó gran parte de esta localidad chaqueña. Muchos puntos de incendios fueron reportados por diferentes compañías de bomberos. En estos lugares de difícil acceso muchas veces no se puede combatir con rapidez. Esto es entonces en Ninfa. Y allí en la zona chaqueña también, ya decíamos, ayer en Ceibo una casa se quemó por completo, animales también. Y fíjense, después de que se apagaran las llamas, vemos esto. Varios animales vacunos que no se vieron acorralados por el fuego y que de alguna manera también murieron a raíz de esta situación. Preocupante la zona del Chaco paraguayo. Esto es en Eusebio Ayala. En la zona de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera. Terrible el fuego. Horas y horas de trabajo por parte de los bomberos voluntarios, bomberos
forestales también que trabajaron hasta primeras horas de esta mañana, porque de acuerdo a los expertos, el fuego empieza a registrarse a partir de las 10 de la mañana mayoritariamente, porque es el momento en que empieza a sentirse el viento con mayor fuerza y esto va cobrando más fuerza todavía en el transcurso del día. Pero vamos a ver, vamos a detallar en nuestra placa cómo están los focos de calor. Decíamos que de 2.500 pasamos a 4.500 y ahora ya estamos por encima de los 11.000, específicamente 11.379 focos de calor. Recordemos siempre que los focos no son solamente, no son precisamente incendios, sino que son puntos que van analizando dónde la situación es más crítica para tratar de hacer frente. Y así está la situación. Ayer reportábamos en Concepción 130 focos, hoy estamos con 1.252 focos de calor en la zona del departamento de Concepción, seguido por Amambay, que tiene 992 focos de calor. Luego está la parte del Chaco, Presidente Hayes, 515. Y San Pedro, que empezó a subir estrepitosamente porque tenían 33, hoy estamos a 417. Estábamos viendo allí la zona de Nueva Germania, cómo se quemó por completo, la zona de San Diego, Yatebó, la zona de Correa Aruguá, la zona de Fondo Aruguá también. Luego le sigue Alto Paraguay con 160 y también el departamento de Canindeyú, ahí en la zona de Curuguatú principalmente, que también se está viendo afectado por el incendio con 121 focos de calor y esto va sumando, va variando constantemente. En las últimas 12 horas, se registraron 3.716 nuevos focos de calor. Y vamos a ver los municipios más afectados también. Allí ustedes ven. En primer lugar es Concepción con 824 focos. Bellavista Norte en Amambay, estábamos observando recientemente las imágenes de lo que era Bellavista, 491 focos de calor. Pedro Juan Caballero también en el departamento de Amambay con 389 focos. Puerto Pinasco, Presidente Hayes, 211, San Carlos, Concepción, con 192, Pozo Colorado, Presidente Hayes, 169, y San Pedro del Icuamanduyú con 160. San Pedro, que forma parte ahora de los municipios con más foco, y fíjense, tenemos 3 en Amambay y tenemos 1 en Concepción, 12 Presidente Hayes, y se suma ahora San Pedro. Vamos a ver también el mapa que dieron a conocer hoy, o que dan a conocer todos los días desde Infona, para ver cómo está la situación. Muy alto se encuentra la zona del Chaco paraguayo, y en una zona por ahora moderada se encuentra los departamentos de San Pedro, ahí la zona de Amambay también, aunque empieza a registrarse, y esto definitivamente va a ir cambiando con el transcurso de las próximas horas. Hoy hablábamos con la titular de Infona, que nos explicaba a ella que desde junio más o menos empieza ya esta temporada de incendios, y ella mencionaba, entre otras cosas, que en la parte rural, en la zona rural, el incendio se produce por las quemas de pastizales, pero en la parte urbana, como ocurría en la zona de Santa Ana y otros puntos del departamento central, se da por la quema de basura. Aclarar que los focos de calor no precisamente significan focos de incendio. Los focos de calor son anomalías termales que detecta el satélite y son una de las variables que nosotros tenemos en cuenta a la hora de poder definir las zonas críticas para la ocurrencia de incendios forestales. Aparte de la variable de los focos de calor, se deben estudiar, por ejemplo, la disponibilidad de combustible y las condiciones meteorológicas también de la zona. Hoy una zona crítica y muy preocupante es justamente la zona de Concepción, en donde se concentran la mayor cantidad de focos de calor, más de 1.200 focos de calor, y es una zona también en donde tenemos mucho material combustible disponible para quemarse. Entonces, hoy es una de las zonas críticas realmente. También en las zonas urbanas estamos teniendo muchos problemas, y bien eso no corresponde al Infona. El Infona de igual manera está monitoreando todos los focos de calor en zonas urbanas también, y estuvimos teniendo varios incendios de interfase, principalmente por la quema de basura. Este año la mayor cantidad de focos de incendios se están dando en zonas de pastizales y cultivos, cuando hablamos de zonas rurales.
Cuando hablamos de zonas de interfase o zonas urbanas, estamos hablando normalmente de quema de basuras que lastimosamente, como el día de ayer, termina después en quema incluso de viviendas. Pero en las zonas rurales los focos de incendio se están concentrando principalmente en pastizales y cultivos. Normalmente ahí se inician los focos y después lastimosamente terminan quemando también reservas forestales. Pero hoy en día la mayoría de los focos fueron iniciados en zonas de cultivo y pastizales. Reiteramos, en la zona rural los incendios se registran en plantaciones y pastizales y en el área urbana por la quema de basuras. En otro momento, la titular del Infona también mencionaba, y lo que ya decíamos, que esto empieza generalmente a finales de junio y se extiende hasta octubre, muchas veces esta temporada de incendio. ¿Y qué pasa principalmente en la zona rural? Que muchos queman los famosos rosados, diciendo de que eso de alguna manera también va a ayudar a reactivar la tierra, pero eso ya está científicamente comprobado que no ayuda. Eso es al menos lo que explicaba la titular del Infona. La época crítica empieza ya más o menos a finales de junio, julio, y se extiende hasta finales de septiembre, octubre, que justamente es la misma época que coincide con esta práctica que se realiza en el campo, que es la quema de los rosados. Esta es una práctica que hoy en día científicamente ya está comprobada que en realidad no mejora la productividad del suelo, sino que con el tiempo la va empeorando. Anteriormente se analizaba porque las primeras semanas o en la quincena de septiembre ya teníamos una época de lluvia. Hoy en día, con el fenómeno de la Niña, nosotros no podemos asegurar eso. Es más, recién tenemos un periodo de lluvias recién allá para noviembre. Si bien la semana que viene tenemos previsiones de lluvia, no son demasiadas o no son en la gran cantidad. Bueno, la situación está preocupante y cuando hablamos de esta situación hablamos también del calentamiento global, sin lugar a dudas, y cada año Paraguay va superando y eso genera muchísima preocupación. De hecho, que cuando se dan este tipo de situaciones se juntan diferentes instituciones para tratar de buscar una solución que tiene que ser mucho antes de que esto empiece a darse. Hoy hablábamos con Oscar Rodas y esto es lo que nos decía con relación a la actual situación que se encuentra en nuestro país. Prácticamente toda la región oriental está cubierta por humo debido a los grandes incendios que no están pudiendo ser contenidos porque estamos en medio de una ola de calor donde no hay perspectivas de lluvia en los próximos días y la humedad está por debajo del 30%. Eso indica una condición ideal para el inicio de grandes incendios y esta situación va a continuar. Paraguay es un país altamente vulnerable a los impactos adversos del cambio climático porque es un país mediterráneo que depende totalmente de su agricultura, de las lluvias, del clima. También depende en su importación y exportación todo el tema logístico de gran envergadura de sus ríos. Y hay que agregarle a eso también, colegas, de que en estos momentos la producción de energía hidroeléctrica que le caracteriza a Paraguay está siendo afectada también por la gran sequía que se viene manifestando ya. Desde el año 2019 que estamos batiendo todos los récords de calor en Paraguay. Preocupante la situación que se está dando actualmente a raíz de los focos de calor y también de los incendios activos. Reiteramos, grandes reservas forestales que están en peligro, plantaciones, cultivos que se vieron afectados, animales muertos y también familias enteras que están perdiendo sus casas porque estábamos viendo en diferentes departamentos que estos incendios terminan afectando a viviendas y pérdidas irreparables, Roberto Amalia. Ahora, para hacernos una reflexión final, Rolando, no siempre podemos culpar la inconsciencia, ¿no? No siempre, pero fíjate nomás que muchas veces en el campo están quemando los rosados para el tema de reactivar la tierra. Sí. Y dice ahora de Infona que eso científicamente ya está comprobado que no ayuda. Y en la zona urbana estamos quemando basura, una inconsciencia terrible lo que está generando incendios aquí en Asunción, Departamento Central y otras partes también. Así es que gran parte también la responsabilidad es del hombre. Es increíble realmente, Rolando, cómo se triplicó, porque ayer a esta hora vos nos decías que teníamos 494. ¿4.000? No, a las 12 horas decía vos, a las 12 horas. Y después en total sí teníamos 4.388, pero hoy tenemos 11.000, es muchísimo. Mucho, o sea, arde el país, ojo con esto, primero por el daño ecológico que vemos, percibimos, y por el otro lado hoy,
Asunción insufrible, o sea que uno se despierta, se presenta contraproducente, por ejemplo, caminar en la costanera, andar en bici, ¿por qué? Porque a cuenta que vos querés quemar calorías, te podés terminar con una afección pulmonar. Y a esto, simplemente para cerrar, por lo menos de mi parte, la situación de los bomberos voluntarios, azules, amarillos, Claro. los forestales también, que están intensificando trabajo, pero sabemos que lo hacen dentro de sus precariedades y a veces la proporción toma un tamaño enorme que muchas veces Ya se es dificulta. El caso que estábamos mostrando, la zona de Usera, ya la que empezaron ayer a la tarde y hoy cerca de las 10 de la mañana recién estaban saliendo exhaustos después de intensas jornadas de trabajo. Bueno, a tomar conciencia. A propósito, vamos hasta otro punto del país que también arde, zona de Ubiyaú. Marcelo Mongelos, un gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente Roberto, Amalia, Rolando, para todos los que están observando el IDM, esta es información de último momento, en vivo y en directo, aquí desde el cruce Bellavista, en la ciudad de Ubiyaú. Encontramos este gran foco de incendio, aparentemente provocado según la denuncia de uno de los pobladores, que decía que personal que pertenece a un consorcio privado ha incendiado supuestamente a propósito parte de este pastizal. Hay 60 hectáreas aquí de una propiedad privada que ya están ardiendo en su mayoría. El viento es bastante fuerte, intenso. Para graficarles, ahí por ejemplo donde ahora Lorenzo Galeano está enfocando, hace 5 minutos estábamos parando haciendo una entrevista. No pudimos aguantar el calor y las llamas fueron ya ganando terreno. Aquí hace falta la presencia del cuerpo de bomberos de la zona de Ubiyaú, de la zona de Pedro Juan Caballero y también de puntos lindantes, porque el fuego es incontrolable. Renzo incluso nos va a mostrar, allá a lo lejos hay una casa, hay una esquina, hay gente que está desesperada porque las llamas van ganando terreno y no tienen forma de combatir el fuego, compañeros. Solamente tienen la mochilita que carga con 5 litros de agua y con eso no haces patria, evidentemente, ante esta situación. Aquí Lorenzo les va a mostrar, al costado derecho de la ruta hay 2 hombres con mameluco de color azul, un poco más adelante está un vehículo de color verde que sería de un consorcio privado, como les decía, y según la denuncia que tenemos y que pudimos captar en notas, ellos fueron quienes iniciaron el fuego. Sin embargo, me decían, no, nosotros no quemamos absolutamente nada. Tocaron los cables, por la fuerza del viento hubo una chispa y eso es lo que dio inicio a este fuego. Lo cierto, lo concreto, es que aquí urge, reitero, la presencia de los bomberos voluntarios, quienes, repito una vez más, están prácticamente rebasados en esta lucha frontal que se da con el fuego. Con el transcurrir de las horas fue creciendo la intensidad del viento, eso es lo que hace que este fuego y otros tantos también se tornen incontrolables. Estamos camino nosotros al Parque Nacional Cerro Corá, donde nos reportaban también otro foco de incendio importante. A ver, está tomando ya parte del costado de la ruta que conduce a Pedro Juan Caballero las llamas en este momento. Lorenzo, acá tenemos a tu costado derecho más pasto seco también y una escuela que está muy cerca. Está vacía por lo que podemos observar ahora, gracias a Dios, y esperemos de que el fuego no llegue. Esto, por ejemplo, Roberto, Amalia, Rolando, televidentes, es combustible puro esto, ¿eh? Aquí, por ejemplo, se da una pequeña llama y esto va a replicar lo que está ocurriendo al otro lado de la ruta. Reitero, esto pasa en Ubiyaú y es lo que realmente preocupa a los vecinos. Perdí retorno, compañeros, así es que volvemos con ustedes y mantenemos imagen. ¿Les parece? Dale, Marcelo. Qué preocupante, qué desesperante, Amalia. ¿Qué decía el entrevistado? A ver. Ahora yo ande guamo ya se trata. Sí, muy bien. Hacer de consorcio de guay. Ya, uno ya está ahora por la puerta. ¿De por afuera? Sí, cuando veo más la patrona. Ah, de esa es por abajo, ¿no? Sí, ya, pero ya, o sea, tú más de esa ya y yo iba a tener que tener nada. Ah, va, oreña por hora de cuá. Aunque te. Va, esa es la yocota. Vaya, como pero y bueno, ni me va. Haciendo un bar con bebé. Hasta ya con Amo, te veo mi carabina, mi chaleco a la de. Ah, es un mía la muchacha. Va a ser ojota eso. No, bajo, va. Sí, gracias. Anga de combo, güey, Seina. Vamos a bajar con agua, con la muchacha.
Ambaera pelo hapui que Ya no más yo veo un polla. Oye, pero ya esa yo quería controlarse la cabeza, como molla me. Amba eu mo fósforo cuatro Ya no pilla nada. Bombero mantón ahí. Va coño ni no. Una situación cuadro ni preocupante este. Claro, o sea, cobre coa mil no le pique de mojón coa otro. Y catuvo corriente no corraba ahí. Exacto. Pueden mover estar ahora coina. Ahora coa 20, otro 20, 40 ya. Vamos otro 20, ahí 60 hectáreas. Peligroso. Apea. No, joder, de Guaraní, ¿eh? ¿Tú estás? Qué bárbaro. Gracias, me encenderé ahí nada. Vidal Mancuello. Gracias, don Vidal. Bueno. Bien, lo que nos decía el señor Vidal Mancuello, compañeros, desesperado, él decía que iba a conversar con el patrón, ya que él es encargado de estas propiedades, iba a dar aviso de lo que estaba ocurriendo. Aquí, por ejemplo, estamos más cerca del fuego, está ya tomando la vera del camino, un peligro también para los conductores que tienen que desviarse y que también pierden un poco de visibilidad con la cortina de humo. Avanzan allá las llamas, ustedes pueden observar a pocos metros de lo que es una vivienda donde hay una cantidad de ciudadanos indígenas que tienen un pequeño lugarcito donde están viviendo, ya que ellos también suelen dedicarse a las tareas de limpieza y también a las tareas de plantación y demás en este lugar. Están desesperados, vamos a acercarnos a ver si podemos conversar con ellos. ¿Me dan un comprendido, por favor, desde estudios? Sí, perfectamente, te estamos copiando y muy preocupados, Marcelo. Primero decíamos con Amalia el arranque, el daño ecológico, después la salubridad pública y también hay que agregarle un tercer punto. El riesgo vial, Amalia, porque sí, esto veniste claro que sí, la visibilidad ¿sabes? te dificulta muchísimo. Toda la dinámica cambia porque uno habitualmente, y especialmente los fines de semana, no sé, toma rumbo al interior por cuestiones familiares, laborales. Y ojo, ¿por qué? Porque mientras no llueva, evidentemente que vamos a seguir de acuerdo al pronóstico, allá por el martes, miércoles recién se anuncian precipitaciones. Amalia, Roberto, aquí justamente les quiero mostrar ahí niños. Lorenzo, le ve a la criatura que está allá con la mamá de la comunidad indígena pequeña que están saliendo ya también. Aquí voy a conversar con alguien. Amigo, me decía tu compañero de trabajo que hubo un cortocircuito en el cable. Sí, cortocircuito. Y me decía el dueño por otra parte que supuestamente fue intencional la quema de parte de ustedes. Dice, muy grave la denuncia. Intencional porque estamos trabajando. Exactamente. No somos locos, amigo. ¿Y qué fue lo que pasó? Cortocircuito, el viento. Se encontró con el otro del posición negativo y se cayó una chispa y ahí Con lo seco que está el pasto, cualquier cosa. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. Y difícil para atajar porque es demasiado. Con el viento, nadie ataja. Hasta Intihila y Butur. Hasta Intihila y amigos ahora. No, primero trabajador de ahí realmente, para la hipotar la pendeversión justamente. A pegar con Vituane, compa, poña comparte cosas muy chato blanco la gente, ahí da ore híjame. Ahí la pendeversión. No, yo le la ocho lago la gente, hija, hoy tomo ya ve mi cable yo o para correo cortar con llama. Ya tu huete ahí, amigo. Ya tu amigo, ¿no? A ver, se cayó, he visto una tanja así la yo con man. Pesa me metego situación, Albe Norte será. Ya tu amigo. Bombero mía peje no es médico. No, cuando ahora lo trabajo solo cable para tema, no cuando estamos mayores de liga con la causa hija cuando ahora me quito no pues. Gente indígena la ya tu ande, sí, pero no hay tengo huevo para ayudar. Gracias, amigo. Vale. Muy amable, gracias. Bueno, la versión, como decíamos, también de los trabajadores, ¿verdad? Que evidentemente están pasando por un mal momento. Compañeros, perdí retorno de vuelta, si me pueden llamar de producción. Bueno. Y ellos dicen, somos trabajadores, vinimos para corregir una falla. Y se dio esta situación. Evidentemente, hablar de intencionalidad en este tipo de casos es muy delicado porque no queremos mal pensar, ¿no? De que la gente pueda hacer esto y pueda perjudicar de esta forma también a las personas, ¿no? Porque hay criaturas y demás, como les decía. Bueno, vamos a ver si nos comunicamos un poco acá con la gente. Reitero, ya está ganando el fuego la parte trasera de lo que es esta pequeña comunidad. A ver si es que alguien habla guaraní, castellano. Vamos a acercarnos acá a la gente. Amigo, bate cobio. Tranquilo ahí, paraguayo, pero con situación, ¿cuál es tu huéter? Dice, ya rapote y tema la vende construcción. Así es, hermano, sí. De con la juego la con antimbo de que timba ya pues que porque están tú había una seca la con antimbo al menor era un apoyo pesa pero con mucho más peligro, hermano, porque hay que clamar al Señor y después pues ya poda pero la ñanda no pues ya ñanda pues acá ya poda paciencia también
Qué bárbaro. Amigo, no hay más bombero, mi te mochila meter con la pembo, güey, la Sí, pero ya donde obrero güey coja, ahora rico te mete ayudo, que toma se ahora ayudar, porque los sin no gore forzada. Muy copejota y na con anga. Ahora ya están por ya por controlar tal, ahora puede cambiar un poco, está unos años tú pesan de más, ahora ya está. Yo no hay caso. Ya pota guacha mía pe. Ahora ya está, ahora ya po. Pues que va rajón, me haga se usar con el quitito años en ese lado. Gracias, amigo. Llama en Pomba y Sanderera. Arsenio. Gracias, Arsenio. Muy amable. Amigo, ¿y ya tuvo este situación? ¿Cuál es esa Curí? Sí, hay falta porque sea ina, porque sea ayudar la y no a verlo, que por la trabajo ahí, la trabajo mío con ina Curí. Entonces, prejuicio acá. Anda amigo, pero ya ya acabado que miente ina, que ya prejuicio más. Este rico ula. Pues no puede como ahí agarrote y venía en un papel como guache, no puede como ella. Butula y formal este. Ya forma tormenta seco acompaña. Mi no suba un puede ande o cable de coger y oreno pues ya tata porque o hasta chispas ahí. Sí. 3 días me coina ale co cero de curi. 4 días habe ya un jema ko ni ko mo la bola ka porque si me hayo la 20 moina. Y ahí pero con mi instancia. Ahora con mi instancia coja suina. Suina mo va ya pota suina. Por lo menos ahora hasta en la joa, ya está en bate con la patrón la y de no se mata donde te llena ve. ¿De más Sanderera? Gregorio. ¿Hablando de apellido? Rivero. Gracias, Gregorio, muy amable. Bueno, la señal es un poco complicada, compañeros entenderán, se volvió a cortar el retorno, si me pueden devolver la llamada. Eso es lo que nos decía don Gregorio, lo que nos decía también el otro hombre que estaba afectado por esta situación. Reitero, no tienen agua, no tienen forma de combatir el fuego y lo único que queda es rezar, decían, ¿no? Esperar que las llamas apaguen de por sí solas, cosa que es muy pero muy difícil. Y esperar, es lo único que les queda, también la presencia de los bomberos, ojalá que esto se pueda dar también para sofocar las llamas. Esta es la que pasamos a denominar desde ayer la ruta del fuego y que va consumiendo tramo a tramo cada punto, principalmente del norte del país, compañeros. Bueno, Marcelo, sin dudas, esta también es la determinación del personal de chacra, de campo, el paraguayo que hasta último momento ve, procura, se ingenia, como decía hoy me da gaseosa, Uruguay, que tita y tila, le ve ahí Amalia con la famosa guacha que hacen otra vez así con tela, pedazo de carpa, lo que sea, con tal de evitar que avance, pero es imposible, son tantos focos a la vez y se sienten también rebasados, no hay cuerpo de bomberos que pueda. Claro, eso te iba a decir, Roberto, sobre todo en el interior del país, que no hay la cantidad de voluntarios que tenemos en Capital y en el departamento central, ni si hubiese no van a poder. Tantos focos, sí. ¿no? Bueno, Marcelo, ¿algo que quieras agregar? Ahora queremos ingresar, si estamos evidentemente todavía con tiempo, queremos ingresar acá a este lugar en donde decías bien, Roberto, ellos hacían las tareas de chacra. Acá, por ejemplo, tienen las mochilas con algunas pocas frazadas, algunos enseres que tenían, que utilizaban acá para poder hacer, trabajar la pastura, ¿no? Como acá estamos viendo. Acá, por ejemplo, está la foisa, se ve también que se rastroneó un poco, es decir, se movió la tierra. Estaban trabajando, yo decía, así para conseguir el trabajo, a cuando voy cobrar es coa, decía, es decir, realmente un perjuicio tremendo el que se presenta así, literalmente, Roberto. En el amplio sentido, ¿no? Y vamos, en el amplio sentido. Acá ingresamos a esta precaria construcción, toda de madera también. Me voy a ir para el fondo. Les cuento, el viento es fuertísimo. Amanecimos hoy con 23 grados, un viento que soplaba a 14 kilómetros nomás. Pero con el paso de las horas se dio o se cumplió la predicción. La gente me decía, Marcelo, espera, cerca del mediodía esto va a empezar a descomponerse, va a haber mucho viento y eso es lo que va a volver a avivar las llamas. Y eso ocurrió así. Voy a acercarme más acá hasta el fondo, voy a tratar de llegar hasta lo que más se pueda, hasta el fuego, ¿no? Para graficarle con ustedes, con Lorenzo Galeano, esto que realmente está golpeando bastante. Qué gráfica la imagen, Lorenzo, mira allá el señor arriesgándose un poco con un bidoncito que no tiene ni 2 ni 3 litros de agua. Esto da pena, preocupa y por sobre todas las cosas duele. Para que tengan una idea, Arroyo y Estero está a ¿cuánto? 40, 45 kilómetros de Asunción. Ayer hubo un incendio ahí. ¿Saben qué me contaba el capitán del cuerpo de bomberos? Sí. Que en todo Arroyo y Estero, una ciudad pujante, hablando de producción, solamente hay 2 bocas hidrantes. Sí, 2 bocas hidrantes y esas 2 están en manos privadas. Por buena voluntad ellos dejan de que los bomberos vayan a recargar el único carro hidrante que tienen para combatir
el fuego. Es decir, hay una desidia total también a nivel del municipio primero y a nivel de la gobernación. Y este tipo de situaciones, Roberto, Amalia, televidentes. Bueno, se cortó por momentos la señal, recuperamos con Marcelo, por eso que decía Amalia, imagínate un país eminentemente agrícola. Te puedo asegurar que si hace un rápido repaso, te vas a visitar la casa del intendente o Verapaz en una comunidad que cae de necesidad. Boca hidrante no tenemos, o sea, vos podés tener hasta los camiones, esto de los bomberos, pero se trata también de recargar de manera inmediata y sostenida ante este tipo de situaciones. Tiene que llamarnos la atención, no va a ser la primera ni la última vez que se den este tipo de contingencias, ¿no? Pero lastimosamente, Roberto, no aprendemos a trabajar en prevenir. El año pasado tuvimos la misma situación, un poquito más tarde, nada más en octubre. Fue el año pasado, pero ahora se adelantó, conspira el clima, claro que conspira, pero también hay un alto porcentaje de inconsciencia. Es así, uno si se fija, Amalia, acá te funde todo lo que vos plantaste para la ganadería. Y segundo, lo que tratan de evitar es que lleguen a los postes con el alambrado porque después quedan inservibles. Y se destaca la determinación, porque esto podían hacer también, se van todos ahí porque están arriesgando incluso sus vidas, pero igual como pueden, ya veíamos de una manera rudimentaria. Y Catujaya, los ata y Catujapé, te dicen, ¿verdad? O sea, hasta donde se pueda va el esfuerzo y de alguna u otra manera intentan atemperar los impactos de una situación que sin duda preocupa y mucho. Esto en el norte, ni hablar Asunción y diversos focos. Ahora vamos a irnos, por ejemplo, hasta Nueva Germania. Marcelo, por ahora te liberamos y recuperamos el contacto en cualquier momento, ¿te parece? Bueno, don Miguel Pereira, Amalia, es un humilde poblador de la zona de Nueva Germania. Él nos comentaba también detalles de lo que aconteció. Él se estaba preparando con todo. Mira, acá el daño ya es exponencial. Porque no solamente hablamos de la vegetación, sino que él apostó a un pequeño lote de ganado, quería engordar, ¿para qué? Para pagar la fracción que le adjudicaron desde INDER. O sea que en un tiempo determinado él tenía que honrar esa deuda y con esto se complica todo. Solicitó al responsable una reparación del hecho. ¿Por qué? Porque él identificó al presunto responsable del hecho. Don Miguel menciona que preparaba animales a fin de vender próximamente para pagar por su terreno al INDER y ante esta situación se ve perjudicado y si el responsable no le devuelve, no podrá pagar su deuda, al menos en lo que resta de este año, y pide la intervención de la Fiscalía. Escuchemos a don Miguel. Sí, se opueste y mi hija ayer perjudica y mingo, pero la tataco pesante vende ya yo coño vea. Se va a llevar la decía mente la ni vean la ya no está la tataco, porque ore o apuno le va con ore perjudicar. Si ore oye preparar, si lo pagan con el terreno. Está y con la o a ver la gato lleguita hina. Pero coi sueldo seguro a pelle por el caimimi pesa para pepe vender pe pagamos la vender. Exactamente, para la panorama no hay. Lo que prepara. Ahora acá hoy cora eco tatamba ahora acá hoy coco incendio. Pues la 12, la 1 ubico. Hasta ya cueste hoy. Entonces se la hacen va a recoger allí carunde. Oye también le gato y once. Ya rachuela tambo. Ya rachuela tambo veja. Entonces o sea, amba pues anda gratuito. Mora imagina en de la hoy con agua. Ay me agora mi imagina tem alemán dice la se patrón amba pues ahí. La paga ya nada más. Se o sea acá la se va ayuda se carne un hace guapo. Ayuda a ver. ¿Dónde avisa y qué la va digo? Sí, ojo, avisa y que hija se monte y hija de que va a cope cola. Bueno, se quemó su campo, una parcela adjudicada por INDER y de paso también el ganado que tenía estaba engordando como para posteriormente venderlo y pagar la cuota que queda pendiente. Y él habla que el vecino contiguo, sí, de manera irresponsable, quemó el famoso rosado que se hace y no terminan también de entender que no es la vía, se les advierte, igual se complicó porque el fuego rebasó, no respeta pues quinchados ni alambrados, ¿no? Esperemos que la Fiscalía pueda actuar realmente en este caso. Avanzamos y vamos a recibir a nuestra compañera Leila Jiménez. Hay conferencia de prensa en la Secretaría de Emergencia Nacional. Leila ya está ahí, estamos contigo. Importante, vamos al siguiente slide. La Dirección de Meteorología ayer anunciaba que se batían récords históricos después de 52 años aquí.
Dice 52 años en cuanto a temperaturas máximas registradas, en donde prácticamente todas las estaciones meteorológicas del país se han registrado máximas que superaron los valores que se tenían en histórico, en más de 100 años de registro. Como ven, la mayor cantidad digamos que la temperatura máxima que se fue generando se concentra más en la zona del Chaco, ¿verdad? Siguiente. Si vamos a hacer una estadística mensual de cómo venimos a nivel de territorio paraguayo, vemos que entre los meses de enero hasta junio, el número de focos de calor estuvo prácticamente dentro de lo que es el promedio. La línea azul que ustedes están viendo ahí sería el promedio normal. Normalmente, a partir de julio, agosto, septiembre, se quema, empieza a aumentar el foco de calor. Pero en el mes de julio ya empezamos a superar ese umbral, ese promedio. Superamos prácticamente casi por el doble, estuvimos entre 21.153 focos de calor en el mes de julio. Aquí en agosto, a partir de hoy, digamos que hasta hoy, 20 de agosto, llegamos a 25.190. Estamos ahí levemente por encima del promedio. Nos queda todavía 10 días en el que no debemos quemar para que esto no siga aumentando. Siguiente. En cuanto al pronóstico extendido, el pronóstico del tiempo, tenemos tres variables muy importantes a tener en cuenta. Primeramente, el tema del viento, la temperatura máxima y luego también la probabilidad de lluvias. Estas tres variables meteorológicas son importantes para tener en cuenta a la hora de poder monitorear también los focos, ¿verdad? Para el sábado, domingo, lunes, incluso el martes, vemos que los vientos van a seguir soplando del sector norte y con velocidades que van a estar rondando para el sábado, domingo, ahí entre los 20 y 35 kilómetros por hora, e incluso se podrían dar ráfagas un poco mayores a esos valores. Esto es un promedio sobre el territorio nacional en cuanto al pronóstico del tiempo. Luego el martes también hay probabilidad de que esto siga soplando desde el sector noroeste. En cuanto a las temperaturas van a seguir altas, fin de semana 38, 39 grados. En la zona del Chaco seguramente podríamos llegar nuevamente a 40 o 41 grados. Y luego para el martes estaremos teniendo entre los 36 y 37 grados de temperatura. La probabilidad de lluvias es prácticamente cero para los próximos días, a diferencia del martes, donde se podrían dar algunas precipitaciones, pero de forma dispersa en la zona sur del país y en la zona del Chaco sin probabilidad de lluvias nuevamente. Entonces las condiciones no están aptas para que se tenga que quemar en los próximos días. Estos datos más específicos obviamente lo van actualizando la Dirección de Meteorología, lo van actualizando 3 veces al día y también por departamento. Siguiente. Y aquí yo le paso nuevamente al ministro Joaquín Roa para que pueda hablarle de las operaciones en campo. Muchas gracias, Ricardo. Todo lo que nos presenta Ricardo es el escenario en el cual vamos a empezar a movernos a partir de hoy. Nos presentó un poco la situación de la región en donde ustedes pudieron observar de que hay muchísimos puntos rojos que están tanto en Brasil como en Bolivia y en Argentina y en Paraguay. Entonces, partiendo de toda la información que Ricardo les presentó en este momento, nosotros estamos tomando curso de acción con todas las autoridades y representantes que me acompañan hoy aquí, quienes forman parte de la fuerza de tarea de nuestro país, con quienes estamos coordinando diferentes tipos de acciones en diferentes tipos de escenarios. Siguiente. El mapa de Paraguay con las diferentes zonas de atención es en donde el norte de nuestro país, que está pintado en color rojo, es lo que a nosotros nos preocupa y vamos a darle mayor atención a esta parte del país, ya sea con equipos, preposicionamiento y campañas de concienciación a través de diferentes medios y mismo en las redes sociales. Pero quiero que se fijen en el Chaco, en el Alto Paraguay, que también ya está pintado hoy de rojo. Nosotros habíamos presentado un mapa de Paraguay también, en donde las zonas pintadas en rojo eran Concepción, Amambay, San Pedro y Canindeyú. No dejamos de prestarle atención a estos departamentos, pero hoy se nos suma el Alto Paraguay. Siguiente.
Este es el plan que había presentado al equipo económico nacional, que fue designado por el presidente de la República a liderar un poco el proceso, ¿verdad? La coordinación entre las instituciones, en fin, todo lo que haya que hacer también de manera administrativa, como el apoyo a los diferentes presupuestos. Y lo que les estoy presentando aquí, lo que está encerrado en círculo, es la zona de responsabilidad que le vamos a asignar a los materiales y equipos preposicionados. En este momento, personal de CEN, bomberos voluntarios, Fuerzas Armadas y otras instituciones, nos estamos dirigiendo a la base 5, allá arriba, bien al norte de nuestro país. En el mapa anterior habíamos visto de que Alto Paraguay estaba ya con un color de alerta, por lo tanto, hoy le estamos prestando muchísima atención a base 5. Posterior a eso vamos a preposicionarnos en Bahía Negra, en Concepción, Santa Rosa. Pozo Colorado tiene un tratamiento especial, eso va a estar a cargo de personal bombero forestal de la Policía Nacional con todos aquellos insumos y equipos que se requieran, incluido el H1H de la Policía Nacional. Finalmente, desde Asunción, en coordinación con los diferentes cuerpos de bomberos más Fuerzas Armadas, vamos a dar respuesta a todo lo que se pueda en toda esta zona. Es decir, los puntos marcados son los puntos en donde existe preposicionamiento de la Secretaría de Emergencias y de todas las instituciones que estamos trabajando en conjunto. Siguiente. Bueno, por lo menos da la impresión que se están moviendo también desde esferas gubernamentales, un plan de contingencia. Muchos dirán un poco tarde qué tanto se puede hacer, pero finalmente está la reacción. Gracias, Leila, hasta otro momento. Sigamos recorriendo el país contigo, Amalia. Sí, Roberto, ya con Rolando hacíamos un recorrido en imágenes, pero queremos ver cómo está Paraguay a estas horas y por qué decimos que el aire que respiramos es insalubre, porque se muestra así a estas horas. Ustedes ven que en todos los puntos tenemos focos de calor, 11.300 y piquito, decía Rolando, a estas horas. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos ecosistemas completamente destruidos. La salud pública está en riesgo. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo podemos prevenir? Y mucho más en el siguiente informe que tenemos para compartir. El Paraguay en llamas. Cada hora se suman nuevos focos de calor en nuestro territorio y muchos de ellos se terminan convirtiendo en incendios fuera de control y dejando estampas más que impactantes, como la vista en la localidad de María Auxiliadora, en donde quedó grabado un remolino de fuego. Lo increíble es que a pesar de los constantes llamados de alerta para evitar el inicio del fuego, la gente sigue con el rozado de su predio, a pesar de que las condiciones climáticas no son favorables para esta práctica. No están dadas para hacer fuego en estos momentos. Estamos teniendo altas temperaturas, incluso por más de 40 grados en zonas del Chaco. Vientos del norte que están soplando incluso a más de 30 kilómetros por hora. Tenemos reportado ráfagas de más de 40 kilómetros por hora. Entonces estas condiciones no son propicias para tener que quemar. Y de hecho que la vegetación también está bastante seca. Uno de los incendios más grandes de la víspera se dio en la zona de Santa Rosa de Concepción, en donde varias personas perdieron sus viviendas y todas sus pertenencias. De buena primera la discoteca hemos jugado de los ganamitas. Hemos jugado de me haga que la chapa mira discoteca en la misa la tabla con también. Me la o si yo puta hockey pedir me la se va a comprar ese día me hockey paide. La difícil situación del primer departamento ha obligado a tener en constante alerta a toda su dotación de bomberos, que muchas veces no pueden hacer frente a tantos focos de incendio. Se han perdido 2 casas, según el informe que estamos recibiendo, la pérdida de 2 casas, en el cual también hubo daños materiales de consideración porque son gente humilde y prácticamente han quedado sin nada según nos reportan la gente, vecinos del lugar.
¿La mayor parte de los incendios son provocados intencionalmente o han iniciado con quema enfatizal? ¿Cuál es la información que manejan? Asimismo, compañero, la quema de estos incendios, prácticamente nosotros no podemos dar un peritaje debido a que el foco corre muy rápido, el foco de incendio es muy rápido su recorrido, entonces en este caso sería bueno que con personal de criminalística, si es que la gente quiere realizar, se les solicita a ellos y ellos hacen el peritaje para poder determinar si fue intencional o si fue a causa de un efecto de lupa o si fue por una quema y salió de control. Bañado Sur se convirtió ayer en otro punto de emergencia para los voluntarios que intentaron por horas aplacar las llamas, pero la gran cantidad de basura reciclada en el sitio sirvió de combustible para que el fuego termine destruyendo varias viviendas, hasta que por fin los bomberos ganaron la batalla. Yo no estaba en este momento, estaba trabajando, pero me llamó mi señora desesperado y vine y esto es lo que encontré ya. Y ¿Qué se quemó tu casa? Y ya ves, todo esto es lo que es la parte de atrás. ¿Pero adentro? Adentro por suerte no, gracias a los vecinos. Los vecinos. Que muchos están ayudando los vecinos. Sí, no, la verdad que no hay palabra de agradecimiento para él. ¿Tu chico estaba cuando Él estaba con la mamá y tengo una nena de 11 meses. Le hicimos correr para el fondo, ahora para el lado del bañado. ¿Aspiró humo la nena? Y le llevamos allá. Y tratamos de rescatar lo poco que teníamos acá adentro y lo que pudimos sacamos. Ya entrada la noche, unos 4 carros hidrantes marcharon presurosos a la zona de Tarumandú en Luque, donde la pelea se daba bien adentro de la floresta, por lo que se necesitó de mucho sacrificio para controlar el fuego. Vamos a decir que se gana por agotamiento del fuego, no con un combate directo como se hace normalmente en uno estructural, sino que se avanza, se camina mucho y se moja mucho, quizás en menor proporción, pero se moja muchísimo. Ahora también lo que imposibilita es la altura que llevan las llamas. Sí, en ese caso, como ves, tenemos bastante árboles, en este caso serían cocoteros. Una vez que toma altura, bueno, estamos hablando de que justamente es el problema del viento, porque la boca del cocotero con el viento se va por cualquier lado, cambia mucho de dirección y bueno, se crean diferentes focos, que es lo que cuesta con este viento. Lastimosamente estamos con viento y bueno, es tratar de contener los focos más grandes que se tiene y luego ir avanzando a poco. O sea, como te dije, acá al fuego se le gana por agotamiento, vamos a decirle. Le agotamos el recurso que tienen para quemar y vamos a avanzar. Y como te fijas allá atrás, hay bastante interesante lengua de fuego por la altura de los árboles. Y los contraincendios son lo que, vamos a decir, son lo que nos van a ayudar ahora, porque el viento, repito, es imposible de trabajar con esto. Por si no fuera suficiente la difícil situación dentro del territorio paraguayo, en Bolivia se registra un incendio de proporciones elevadas y que por el curso del viento podrían llegar a nuestro país por la zona del Chaco. Una situación que estamos evaluando, estamos en contacto permanente con gente de la gobernación de Santa Cruz, de la Sierra, personal especializado en GIS que está monitoreando en la zona de Roboré un frente de incendio que está avanzando con el viento norte hacia nuestra frontera con Bolivia. Como podrás ver en el mapa, en este mapa, en el grande, este fuego, si continúa la dirección del viento y la velocidad del viento como está, podríamos tener serios inconvenientes entre el hito 6 y 7, la zona de Parque Choboreca. Entonces, mañana a la tarde-noche se prevé un cambio en la dirección del viento en superficie, lo que podría girar al sur y eso va a hacer de que este frente quede sin combustible, tenga que retroceder y quede sin combustible. Eso quedaría ya como un cortafuego que estaría protegiendo la zona del Alto Paraguay, pero no obstante nosotros vamos a reforzar, vamos a instalarnos en la base 5, estamos viendo la utilización de aviación civil y aviación de combate con dromedarios que ya están en el país, los aviones cisterna, y llevar todo lo que requieran esto para brindar el servicio de combate en esta zona. Lo cierto es que cada día se presentan más casos de incendio y los focos de calor se multiplican de forma acelerada, por lo que solo resta repetir con fuerza: dejen de quemar. Últimas horas va a hablarnos nuestra compañera Fernanda Chamorro. Entrevistó a un especialista en la materia. Fernanda, ¿cómo estás?
veo que en la costanera, pero absolutamente uno observando ya puede percatarse de que es insano estar en la zona, ¿no? ¿Cómo estás? Es así, definitivamente. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Al calor se suma ese aire pesado que se siente aquí y que nosotros también estamos sintiendo. De hecho, que estábamos mirando muy poca gente, por fortuna, muy poca gente está viniendo a hacer ejercicios a la costanera de Asunción. Señor, señora, recomendación particular que yo les hago, no salgan a hacer ejercicios en lugares así, mucho menos en estos horarios en donde obviamente, aparte de las partículas de contaminación que tiene el aire, se suma también el intenso calor que nos puede generar esos famosos golpes de calor. Ustedes verán, completamente vacía la costanera de Asunción. Muy poca gente es la que estuvimos viendo en estas horas que está haciendo ejercicios por aquí. Pero si uno se fija, Roberto, Amalia, y ahí van a ver también en lo que es mirando un poco a la lejanía desde la costanera, un ambiente, como decíamos, pesado, con humo suspendido en el aire, es lo que se puede llegar a observar. De hecho, que el panorama durante esta mañana, las primeras horas de esta jornada en la costanera, eran verdaderamente desesperantes, era mucho peor. Por fortuna ahora esto se va alivianando aquí en la costanera, pero hay muchísimos otros lugares que están con una contaminación muy alta y vamos a estar hablando de eso, pero antes queremos hacerle una serie de recomendaciones a la gente porque estuvimos conversando con el doctor José Oviedo. Él es neumólogo y da unos tips, unas recomendaciones, pero importantísimas para estos días y para estos momentos en donde a causa de los múltiples incendios estamos teniendo una calidad pésima del aire que respiramos. Hidratarnos, evitar salir y si salimos, usar un tipo especial de tapabocas. Escuchamos. Evidentemente esto impacta directamente en la salud, especialmente en los pacientes pulmonares, en los pacientes con afecciones cardíacas. Produciendo tos, irritación en los ojos, palpitaciones, mareos, dependiendo siempre de la susceptibilidad de cada paciente. Lo ideal es, como recomendación, no salir en los horarios con este ambiente muy pesado, con este humo muy pesado, y si evidentemente todos tenemos la necesidad de salirse con la protección correspondiente. Cuando hablamos de protección correspondiente, estamos hablando del uso de mascarilla, pero vamos un poco más allá, ¿verdad? La mascarilla que realmente sirve en este caso es la N95. ¿Por qué? Porque necesitamos filtrar partículas muy pequeñas, que es la que impacta también directamente sobre las vías aéreas. Esta mascarilla, la que yo estoy teniendo, la quirúrgica, no nos sirve demasiado para esta protección. Es la KN95 la recomendada en este caso. Dada esta situación, la recomendación es mantener cerradas puertas y ventanas y evitar la contaminación interna de esos espacios. No ventilar, y esto va también un poco en disparidad a lo que nos dicen por los casos de COVID. Por el COVID nos piden ventilar los ambientes cerrados, pero ahora mismo eso no es recomendable en varios puntos del país. ¿Por qué, compañeros y televidentes? Porque lo que se recomienda ahora es no ventilar nuestras casas, nuestras oficinas, para que podamos así evitar que el aire ya bastante contaminado de afuera ingrese. Hidratarnos también es importantísimo. A continuación queremos compartir esta información muy importante de esta organización no gubernamental. Aire Paraguay es la fuente que utiliza sensores láser. En diferentes puntos están colocados estos sensores. La última información con respecto a la calidad de aire, del aire que respiramos, ellos lo dieron en el siguiente tuit, en la siguiente publicación en esa red social. Dice, la calidad del aire, hace cuestión de minutitos nada más, a las 12 del mediodía de hoy viernes, las zonas más contaminadas son el barrio San Luis de Mariano Roque Alonso, con un valor de 330, que significa peligroso. ¿Qué son 330?
Esos sensores lo que miden son las partículas suspendidas en el aire, partículas contaminadas, que son las que incluso se pueden observar a simple vista. Se mide en base a micrómetros. 330 o 330 micrómetros de partículas se tiene en el barrio San Luis de Mariano Roque Alonso. Eso significa que la calidad del aire es peligrosa. Otros barrios, otras ciudades también con calidad del aire peligrosos. Cuarto barrio de Luque, que tiene 314 micrómetros. También el barrio Bellavista de Asunción con 306 micrómetros según esta publicación. Y el barrio Las Mercedes de Asunción con 304. Estamos hablando de lugares en los que la calidad del aire es peligrosa. ¿Y eso qué significa, compañeros? Según las mediciones que hace esta organización, todos tenemos que evitar las actividades físicas al aire libre en los lugares en donde se tengan estas mediciones altísimas. Los grupos sensibles, ojo, personas con enfermedades pulmonares, enfermedades también relacionadas al corazón, permanecer adentro y mantener un nivel de actividad bajo y seguir las sugerencias para mantener bajos los niveles de partículas en ambientes cerrados. No aireen. Hoy lo que menos tienen que hacer es airear las casas, las oficinas, los espacios cerrados en donde están. Y si van a salir, que sea estrictamente para lo necesario. Usar el tapabocas KN95. No vale la pena, nos decía el doctor Oviedo, usar doble tapabocas si es el quirúrgico con el de tela. Eso no sirve para la calidad pésima de aire que estamos teniendo. Bueno, como nunca, entonces, Fernanda, hay que seguir usando los tapabocas, la calidad ya sabemos, hemos venido repasando en plena pandemia, ahora va a tener entonces un doble objetivo. ¿Podemos cerrar el contacto contigo con un paneo general ahí de la Costanera, por favor? Sí, de hecho ya estamos observando, Amalia. Sí, ahí estamos mostrando. Sí, sí, y se siente, como decía la compañera, ahí que pasa a ser una suerte de pulmón. Sí, adelante, Fernanda. Lo que está haciendo aquella persona, trotando, eso es lo que no tenemos que hacer, mucho menos en estos horarios. Sí, de hecho que luego es un horario complicado habitualmente por el sol y demás, pero se suma ahora estos focos de calor que estamos teniendo. Valiente el hombre que sale a hacer esto, ¿eh? Valiente y responsable, diría yo, porque a cuenta de quemar unas calorías riega sus pulmones. Eso explicaba muy bien nuestro entrevistado. O sea, es contraproducente. O sea, que te podés enfermar, Amalia. Podés caer ahí, no sé, víctima de una intoxicación. A simple vista se observa y que sería, si uno analiza de manera, no sé, microscópica, sería el concepto sobre la calidad de aire. Bueno, Fernanda, a cuidarse. Te iba a decir retornen rápido, pero acá en la zona de Sajonia también más de lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Bueno, gracias, Fernanda. Sí, hasta luego. En vivo, en directo desde la Costanera. Primero de que esa persona que tiene la capucha granate fue que él dirigió todo. Inclusive en los primeros momentos él se ocultó. Ahora lo que calculamos es de que su actuar era porque la víctima le conocía a él. Su actuar fue por algo, no fue el objetivo el asalto, sino que el objetivo prácticamente era asesinarle a este... Empezábamos el IDM con estas, son realmente muy fuertes con respecto al asesinato de un mecánico el día miércoles en la ciudad de San Lorenzo. ¿Qué es lo último que se tiene con respecto a estos autores? Judith, estamos contigo. Amalia, Roberto, buenas tardes. Así es, hoy accedimos a nuevas imágenes de circuito cerrado que son fuertes pero reveladoras, recabadas por los investigadores a cargo precisamente de aclarar este crimen que tiene como víctima a este hombre de 45 años, dueño de este taller mecánico ubicado aquí en el barrio Virgen de los Remedios de la ciudad de San Lorenzo, cuyo asesinato ocurrió el miércoles 18 de agosto pasado. Estuvimos aquí en la zona contándoles cronológicamente, según el relato dado por los intervinientes, cómo se habrían dado los hechos, y en su momento ya habíamos compartido con ustedes las primeras imágenes de circuito cerrado que mostraban el momento de la llegada de estos criminales, que eran 3,
En ese momento solamente teníamos esas imágenes, pero ya nos daba un panorama de quiénes son los que son sospechados de estar por detrás de este horrendo crimen. Sin embargo, hoy accedimos a las imágenes internas del taller mecánico y vamos a repasar con ustedes de manera cronológica porque se puede observar el momento de la llegada de ambos, de estas personas. Incluso se puede ver cómo actuaron todo el momento en que ellos cometieron este crimen. Quedó registrado en estas imágenes de circuito cerrado. Fíjense ustedes que era cerca de las 7:30 cuando sospechosamente se asomaban estas 3 personas, pero inicialmente ingresan 2 a la oficina de este taller mecánico donde se encontraba la víctima, Miguel Raxakowski. Se puede ver que él estaba trabajando allí en ese instante solo, y después el que ingresa por último sería esta persona que tiene el abrigo de color bordó. Una actitud sospechosa en todo momento, dando a entender que pareciera ser que él comandaba a este grupo, que evidentemente, a juzgar por estas imágenes de circuito cerrado, llegaron con la firme intención de acabar con la vida de este señor. Las imágenes de adentro de la oficina de este taller son muy fuertes porque se ve que lo apuñalan en varias ocasiones y aparte de eso, lo golpean, le dan varias patadas. Incluso se puede ver que en un momento dado del video, esta persona que actúa con mucha hazaña, que sería en todo momento el de abrigo rojo, le da un escupitajo a la altura del rostro. Y esto es un indicio para la policía de que podría tratarse de un posible ajuste de cuentas o algún problema que probablemente venía arrastrando la víctima fatal con estas personas que llegaron en esa mañana para acabar con su vida, sin importarles el horario, la zona que es muy poblada y por sobre todo que el taller contaba con cámaras por todas partes. La policía considera que es muy importante difundir estas imágenes de circuito cerrado, atendiendo a que otros crímenes fueron resueltos mediante la difusión de estos tipos de videos y a través también de la colaboración de la ciudadanía, quienes normalmente reconocen a las personas que aparecen en los videos. Vamos a compartir lo que decía el comisario encargado de la investigación. Todas las imágenes, quiénes eran los sospechosos que ingresaron, ¿verdad? Pero ahora con las nuevas imágenes que tenemos ya podemos decir que apuntar a que son los autores materiales del hecho. Primero de que esa persona que tiene la capucha granate fue que él dirigió todo. Inclusive en los primeros momentos él se ocultó, no quería mostrarse ante la víctima fatal. Ahora lo que calculamos es de que su actuar era porque la víctima le conocía a él. Inclusive se nota con más detalles y con más tiempo en el video que observamos de que la víctima le ve, le mira y grita. Y uno de estos sujetos le tapa la boca y después le tapa la cara, como tratando de que la víctima no le vea y no le identifique a esta persona que tiene la capucha de color granate. Bueno, esos son los detalles que podemos deducir de que su actuar fue por algo. No fue el objetivo el asalto, sino que el objetivo prácticamente era asesinarle a este. Bueno, Amalia, Roberto, habrá notado que las imágenes son de buena calidad, en alta definición, permiten ver hasta los más mínimos detalles, como ser, por ejemplo, el tipo de arma que utilizaron para acabar alevosamente con la vida de este hombre. Sería un cuchillo táctico que quedó completamente ensangrentado y lo volvieron a guardar en el interior de la mochila para posteriormente irse. Y se puede ver en todos los ángulos, en ningún momento estas 3 personas se dirigieron a otro lugar o buscaban ya sea dinero u objetos de valor, por lo que se va descartando la sospecha de un posible crimen con fines de robo, sino más bien podría haber un posible ajuste de cuentas por detrás, pero en eso se está trabajando aún. Se podría tener novedad en las próximas horas con respecto a lo que se observa en este video. Lo que se puede ver, teniendo en cuenta que vos estás enfrente del taller mecánico, tiene un acceso bastante fácil, pero la oficina, ¿dónde estaba ubicada? La oficina está hacia el lado izquierdo, pero ingresando. Nos pidieron nomás ahora que no nos acerquemos, pero desde acá le vamos a hacer un zoom, sí, porque hay personas que están retirando las cosas, porque recordemos que varios vehículos estaban allí de los clientes, están viniendo a retirar de a poco, y a pedido de los familiares estamos aquí al otro lado de la calle. Pero sí, allá donde está, este portón verde, es allí donde está la oficina del taller mecánico. O sea que prácticamente al entrar sería como 10 o 20 pasos y ya llegaban a esa oficina.
Así es, si es que miramos las imágenes de circuito cerrado, se puede ver, cuando ingresan es por aquí, donde está la reja blanca. Y ellos se dirigen hacia el lado izquierdo, donde está el portón grande que corresponde a la oficina del taller mecánico, y es allí donde se encontraba Miguel Razaskowski en ese momento. Claro, porque después se puede apreciar incluso que el tercero, ahí, fíjate que llega el primero cuchillo en mano, después el segundo con una pistola, y el tercero ahí en la ventana se observa, ¿verdad? O sea, muy bien explicada Judith que estamos hablando de una oficina contigua bajo el mismo tinglado. Ahora, es muy evidente que llegaron al solo efecto de matarlo, Amalia Judith. Sí. Sí, es lo que se puede ver en las imágenes, porque en principio se sospechó que probablemente ingresaron con la intención de cometer algún robo, pero lo único que se puede observar en el momento del forcejeo es que uno de estos criminales le arranca la riñonera y busca algo. Había un celular adentro y dinero, pero que ellos no llevan solamente el celular de la víctima fatal y después tiran al suelo el resto, lo que sería llaves aparentemente, pero se puede ver que ellos no van a buscar ya sea en gavetas, ya sea dinero u objetos de valor. Directamente vienen, atacan a la víctima y posteriormente se retiran. Ahora, con respecto a la zona, Judith, ¿hay vecinos en el lugar? ¿Es una zona bien poblada? Una zona muy poblada, y eso es lo que justamente nos llamaba la atención también con respecto al actuar de estos criminales, porque eligieron un horario a plena luz del día, las 7:30. Ellos vinieron de aquella esquina, entre los tres, ya con actitud sospechosa. Sabía probablemente que tenía cámaras de seguridad este taller, de todos modos ingresaron ante incluso la posibilidad que puedan llegar los clientes. Y nos preguntamos nosotros qué hubiese pasado si en ese momento llegaba el señor que venía justamente a retirar su vehículo desde la zona de Capiatá, porque fue él quien finalmente llegó minutos después y encontró muerto a este señor. Sí. Ahora, Judith, ¿en qué llegaron los delincuentes? A pie, Roberto. A pie nomás. Ah, ya. O sea que así es. Y escaparon a pie otra vez. Sí. Y suponemos que la policía también está pidiendo el circuito ahí de todo el vecindario, si es que de alguna u otra manera pudiera darse, ahí sí, se puede apreciar. A propósito, Amalia, cómo venían observando, el famoso embotado, pero venían ya muy decididos. Ahora sobre el trasfondo, y después de esto, evidentemente que si se llega a dar con los tres, virtualmente se podría también dar con el autor moral de un hecho, porque lo que se presume, se habla de un trasfondo pasional, entre otros, Colexa. Al menos pasional no maneja la policía, pero podría tratarse de un posible ajuste de cuentas, atendiendo la manera, así es, como actuó principalmente el que tenía el abrigo de color bordó, que pese a que el hombre ya estaba allí tirado en el suelo, inerte, lo seguía apuñalando e incluso le escupió en un momento dado que se puede ver en este video, y después le daba patadas, como si fuera hablándole a la altura del rostro. Por otra parte, es inminente la identificación de estos criminales, porque Criminalística en ese día levantó varias huellas, porque si ustedes se fijan en las imágenes, ellos tocan varias superficies, no vinieron preparados. De una manera súper improvisada ingresaron, pese a que había cámaras en este horario que es a plena luz del día, y sin ninguna protección, incluso uno dejó ver su rostro, y todo esto va a servir a la policía para identificar a estas personas. Sí, estamos compartiendo, Judith, a pleno el fotograma de cada uno de ellos, y lo que bien vos decías, uno de ellos que tiene mal puesto el tapabocas, es el que se le ve bastante bien, el rostro se le llega a notar, lo que sí, personas muy jóvenes también aparentemente. No, con esto la policía tiene suficientes elementos. Ahora digo, Amalia, la psicología delincuencial que se estudia muy bien en criminología, de solo mirar ya asusta. Sí. Ahora tenés que tener absolutamente, porque hay que estar jugado para arrebatarle la vida a alguien así a cuchillazos. Los otros dos que observan y después ya participan también del hecho de sangre. O sea que golpea y mucho, ¿no? Sí, sí, y lo que alcanzo a ver yo es lo que decía también el comisario Paredes, que en un momento dado él aparentemente pide auxilio, pero ese auxilio no es suficiente como para que los vecinos puedan escuchar, teniendo en cuenta que aparentemente hay como una despensa ahí al lado, Judith. Es que no solamente hay una despensa, hay varias casas. Enfrente está la vivienda que serían de los parientes de la víctima fatal. Al costado hay una despensa, viviendas muy pegadas una a la otra. Incluso hay una vivienda pegada acá al propio taller mecánico del señor Miguel. Para que ustedes tengan una idea, él hace 10 años aproximadamente estaba residiendo aquí en la zona del barrio Virgen de los Remedios, una persona solitaria, no tenía familia, todos sus
parientes, la mayoría, mejor dicho, y sus padres están hacia el departamento de Itapúa. Sí. Una información que nos dieron hasta el momento los investigadores, pero él aquí vivía y trabajaba solo. Bueno, que yo recuerdo, Amalia, y Judith van también a hacer un repaso así tan nítidamente, tener un registro fílmico de un hecho tan alevoso como pocos, ¿no? Generalmente uno ve al momento en que llega o que se retira o con complicidad de la noche, de la oscuridad, de la sombra, pero acá, así, francamente, es muy... poco para este tramo, digo, de un mediodía, a mí al menos así, me ubico en el lugar de los familiares, cómo estarán sufriendo, ¿verdad? Bueno, gracias, Colexa, muy amable. Gracias, Judith, gracias por este contacto completo, como siempre. Ahora rápidamente saludamos a nuestra compañera Blanca López. Intentaron asaltar el banco, la sucursal del Nacional de Fomento en Villarrica, ¿no? Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Amalia, Roberto, audiencia. Sí, existía aparentemente un plan de asaltar el Banco de Fomento de la ciudad de Villarrica. Prácticamente 10 años después, salta de nuevo el nombre de Ramón Villalba. Ramón Villalba es, él mismo había señalado, inclusive en una entrevista internacional, que él era prácticamente la cabecilla de aquel millonario asalto ocurrido un 21 de septiembre del 2012, en donde tipo comando y luego de 7 meses de inteligencia robaban 8.546.000 guaraníes, casi 4 millones de dólares, un asalto millonario. Ahora, tras un trabajo de inteligencia, socializó el Ministerio de Justicia que efectivamente había de nuevo un plan para asaltar el mismo banco. ¿Dónde se encuentra Ramón Villalba? Se encuentra recluido en la penitenciaría del departamento del Guairá, en la ciudad de Villarrica, específicamente donde tras labor de inteligencia se logra interceptar un paquete donde estaban todos los planes para asaltar nuevamente el mismo banco. Hablamos con la ministra Cecilia Pérez. La planificación estaba avanzada. Nosotros recibimos información de crimen organizado que estaba trabajando con investigación de delitos de Villarrica sobre la recepción de un plano sobre un robo que iba a haber dirigido para este Ramón Villalba Venegas. A partir de ahí nosotros hicimos el seguimiento y hoy se hizo la requisa y se encontró que el sobre ya había sido interceptado y que había quedado en poder del director que retuvo el sobre a los efectos de poder revisar con los investigadores. Y efectivamente hoy se ratificó, el sobre no llegó al destinatario, estaba a nombre de Ramón Villalba y tenía estos datos de el asalto, la descripción del sistema de seguridad, tanto del banco como del entorno del banco, ¿verdad? O sea, los edificios que estaban en los alrededores, que tenían guardia, todo eso estaba detallado en el plano y como un instructivo de cómo se tenían que hacer las cosas. ¿Se tienen registros de quién ingresó ese sobre y si la misma persona varias veces le visitó a Ramón Villalba? Esos datos nosotros le vamos a pasar todos a los investigadores. Efectivamente le vamos a pasar eso. Otros miembros más de la banda de Ramón Villalba se encuentran recluidos en la penitenciaría del Guairá, que también participaron en el anterior asalto. Dos están con él. ¿Cuál va a ser la situación de Ramón? Porque él entiendo que ya está condenado. Se va a ir a otro penal y vamos a separarles a todos. Pero se tendría en cuenta de no ir a encontrarse con otros miembros también de su banda. Sí. O de grupos relacionados a él, ¿verdad? Roberto, Amalia, este es el tercer trabajo prácticamente en donde se abordan hechos punibles en un trabajo conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia, así como Inteligencia Penitenciaria. Este caso, también recordás el caso de los explosivos que se encontraron en las inmediaciones del Buen Pastor y también el caso de un asalto y armas que fueron incautadas en San Pedro. Ese trabajo se hizo en conjunto con la Fiscalía de Crimen Organizado y el Departamento contra el Crimen Organizado. Hablamos con el comisario César Silguero.
Un trabajo coordinado con el Ministerio de Justicia, Investigaciones del Guairá y nuestro departamento. Esta mañana temprano se hizo una requisa a partir de un informe de inteligencia que estábamos manejando. Y bueno, el resultado fue de que encontramos un plano donde estaban programando un posible asalto al Banco Nacional de Fomento de Villarrica y con también otros documentos donde indicaban las directivas, la información de inteligencia que han recabado este grupo, y consideramos muy importante desde el punto de vista preventivo. Nosotros vamos a seguir con la pesquisa, ya en coordinación con la doctora Alicia Saprissa, que tiene conocimiento ya de toda la intervención nuestra, y vamos a tratar de vincular a todo el grupo de esta banda que probablemente no va a ser la primera vez probablemente, porque la persona que iba a recibir o donde se hizo, digamos, la requisa, las celdas, son personas vinculadas a este tipo de modus operandi. Estamos hablando de Ramón Villalba, que es una persona condenada, por 14 años de condena tiene justamente por un asalto al Banco BNF de Villarrica. Es decir, que él conoce prácticamente todo el edificio, sabe en los sitios específicos, es decir, era una persona clave en lo que significa el trabajo de inteligencia dentro de la entidad bancaria. Asimismo, él tiene la experiencia y tiene el conocimiento por sus antecedentes y podríamos decir que es sería el cerebro de esta banda. Roberto Amalia, audiencia, imagínense que esta vez sí se hizo un trabajo en conjunto, porque de fuente humana se recibe la información, y es así que el jefe de investigaciones del departamento del Guairá, el comisario principal Cristian Cáceres, recibe la información de un plan, y ese plan ya estaba prácticamente en etapa final. ¿Por qué? Porque ya había un plano en donde se tenía exactamente la ubicación de la comisaría, las rutas de escape, porque inclusive en ese plano se muestra cuáles son las calles que van contramano, cuál es la que te lleva a tal ruta de escape, a cuántos metros está la comisaría, y también un papel, escrito en computadora, donde tenían ya especificado todas las rutas de escape. Es más, minuciosamente relatando, en tal parte hay un destacamento, tantos hombres, en tal banco hay tantos policías, si se sale por tal parte, tenés tantas comisarías, de tal manera a tener asegurado los sitios por donde ellos iban a pasar. Escuchemos el relato del comisario Cristian Cáceres. En fecha 11 de agosto, en horas de la tarde, una persona bien identificada con frondosos antecedentes penales había acercado hasta la guardia de la penitenciaría documentos varios como para que pueda ser entregado a un interno condenado por un caso de robo agravado que habían realizado en fecha 21 de septiembre del año 2012. El condenado Ramón Villalba Venegas, y el oficial de guardia le comunica a su director, y entonces él le manifiesta que aguarde, que al día siguiente primero él va a verificar el contenido de ese documento, de esa parte, digamos, y al día siguiente él verifica y guardó seguramente en su oficina. Nos constituimos hasta la penitenciaría, en donde incautamos varios elementos, indicios, aparatos celulares, armas blancas, cargadores de teléfonos, como así también ya a las 05:30 horas aproximadamente el director de la penitenciaría local, el señor Cristian Miranda, nos entrega este mapa, plano o ubicación del Banco Nacional de Fomento de sucursal Villarrica, como así también otros escritos, digamos, de todas las coordenadas de las ubicaciones de todas las comisarías ubicadas dentro del microcentro de la ciudad, como así también
dependencias policiales ubicadas en la periférica de la ciudad de Villarrica. Roberto Amalia, Villalba había sido detenido en la ciudad de San Lorenzo mucho tiempo después, en el 2014, luego de aquel gigantesco asalto, y había sido condenado a más de 12 años de prisión que lo cumplía en la Penitenciaría Nacional de Villarrica. También habían sido detenidos varios de los miembros de esa banda, y uno estaba en la penitenciaría de Villarrica y otros en otras penitenciarías. Por decirte algunos nombres que dentro del ambiente delictivo eran sonados, por ejemplo, alias Cururú, alias Huesucurú, alias Curebatea, alias Zapará, alias Robocop, alias Chirulo y alias Carlos Rico eran miembros de esa banda, de ese primer asalto. Y con esto se comprueba que muchos hechos punibles se están proyectando desde las penitenciarías, y que de alguna manera el trabajo en conjunto que se va realizando permite evitar ciertos hechos punibles, y sobre todo porque ya hay muchos históricos dentro del ambiente delictivo que cuentan ahora y tras la pandemia con medidas alternativas de la prisión, y otros que ya empiezan a hacer nuevos planes atendiendo a que están próximos a salir. Te cuento, Roberto, Amalia, que Ramón inclusive había hecho una entrevista internacional donde él se adjudica a lo largo de su trayectoria delictiva, que empieza pasado los 12 años, cuando él crece en un ambiente poco saludable, que él habría cometido una serie de hechos punibles en distintas partes del país. Por ejemplo, 30 robos a supermercados, 5 bancos, 27 cooperativas, 16 financieras y un carro fuerte. Sin embargo, él se había recibido de ingeniero, y desde la penitenciaría todo apunta que estaba planeando un nuevo atraco al Banco Nacional de Fomento de Villarrica. Bueno, gracias Blanca López. Una computadora, como repasaba los nicknames de los delincuentes, y lo que decía también la ministra Cecilia Pérez, muy importante, esta célula operativa que de manera conjunta comparte información de inteligencia con la Policía Nacional y con resultados. La antelación a los delincuentes, que pasa a ser vital y determinante, Amalia. Vamos a seguir hablando de este tema, y nuestra compañera Maru Molas, corresponsal en Villarrica, tiene más detalles al respecto. Estamos contigo, Maru, buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto, Amalia, un saludo muy especial a toda la teleaudiencia. Efectivamente, a tempranas horas de esta jornada de viernes hemos llegado hasta las instalaciones de investigaciones de delitos que se encuentran prácticamente en el mismo predio de la Penitenciaría Regional de Villarrica del Espíritu Santo, teniendo en cuenta que a partir de un procedimiento hecho de forma interna primeramente, a partir de la llegada de una carta dirigida al señor Ramón Villalba, quien cumple actualmente una condena de 14 años, justamente por haber asaltado el Banco Nacional de Fomento de Villarrica del Espíritu Santo, habría recibido una carta con indicaciones, un croquis, puntos específicos de resguardo policial, seguridad privada, y asimismo también el acompañamiento y apoyo que de forma permanente brinda la Segunda División de Infantería. Detalladamente en un croquis hecho a mano y en una carta que posteriormente fue transcripta por agentes de investigación y de delitos, fue expuesta ante los medios locales y nacionales de comunicación ya en la mañana de este viernes, tras haber hecho una requisa, haber elevado un mapa, croquis, la carta, otras documentaciones con orientaciones para poder perpetrar nuevamente este delito. Y además de ello se dispuso el traslado de Ramón Villalba, que como ya les manifestaba, cumple actualmente una condena de 14 años, y otros 2 reclusos quienes de manera indirecta podrían estar involucrados, cuyas identidades todavía se resguardan, pero que no se descarta, podrían estar siendo parte nuevamente de este plan que fue de alguna manera desbaratado por primeramente agentes penitenciarios y a partir de allí por agentes de investigación de delitos. Bueno, Maru, todo este repaso, este croquis, imagínate, se accede a una información vital y determinante que marcó la diferencia, Amalia, entre lo que pudo darse, ¿no? Vamos a compartir también lo que decía el gerente, el licenciado Gaspar Duarte, gerente del BNF. A ver. Hemos estado hablando referente a eso y ellos están muy preocupados también y van a estar reforzando evidentemente la seguridad dentro y fuera, alrededor de la institución también, ¿verdad? Tras lo ocurrido, ¿no se han interrumpido las actividades dentro del banco?
Y en realidad no, ¿verdad? Nosotros tratamos de dar tranquilidad a nuestros clientes. Para ese efecto hemos estado ya hablando con los principales jefes de las fuerzas que tenemos dentro del departamento, y nuestros clientes pueden venir a hacer sus gestiones sin ningún problema. Bueno, importante es la advertencia que hacía el gerente, ¿no? Claro. Porque el Banco Nacional de Fomento pasa a ser una pieza vital determinante en todo lo que significa el circuito financiero de la pujante ciudad de Villarrica. Insisto, Amalia, se destaca el trabajo de esta unidad especializada del Ministerio de Justicia en alianza con la Policía Nacional. Gracias, Maru, por este contacto ahí desde Villarrica. Un abrazo. Situación epidemiológica a nivel país y teniendo en cuenta los datos vertidos hoy en la conferencia de salud, podemos decir que el 61% de los distritos están con una transmisión comunitaria del COVID-19 bastante baja, decía hoy el doctor Guillermo Sequera. Ahora, sí hay que hablar de la detección de nuevos 14 casos de la variante Delta, lo cual desarrolla en el siguiente extracto que tomamos de dicha conferencia. La expectativa de la siguiente ola es probablemente, ¿verdad?, si nos recibe por lo menos con gran parte de la población vacunada, principalmente las personas vulnerables, la expectativa es que sea una epidemia más, que afecte más a la atención primaria, que sea más de consultorio, que sea parecida a la del dengue, ¿verdad? Sí, es que la gran parte de la población está vacunada, eso es lo importante. Entonces uno se va a poder enfermar de Delta, pero si tiene las dosis de vacuna, la enfermedad va a ser relativamente leve. Estudiaron alrededor de más de 700 muestras y de esas mandaron a secuenciar unas 48, ¿verdad?, más o menos. Y de eso nos han reportado confirmado 14 personas con Delta, ¿verdad? Hay otras test que todavía ellos van a volver a secuenciar, probablemente sea de Delta también, pero todavía no está cerrado el informe de secuenciación. Pero de 14 están asegurados. Yo les quiero comentar un poco de estas 14 personas. Nuevamente, áreas del área metropolitana de Asunción, ¿verdad?, en Asunción y Central. De los 14, 11 son de Asunción, ¿verdad? Barrio Alberto Herrera, Barrio Obrero, Sajonia, San Vicente, Tablada Nueva, Vista Alegre. Y de Central, también de Fernando de la Mora y Lambaré. Son los casos que, de estos 14, que bueno, hay de 15 años hasta uno que tiene más de 80, pero todos están, por suerte, muy bien, ninguno está internado, ¿verdad? Todos son casos relativamente leves. Datos epidemiológicos que pueden ser importantes es que de esos 14, 6 están relacionados a esos brotes, a esos clústeres, como nosotros decimos, que ya venimos estudiando. Son los familiares de los casos ya anteriores, ¿verdad?, que los que tuvieron Delta contagiaron a sus familiares, su contacto, y vuelven a dar Delta en este estudio. 6 personas no tienen antecedentes de viaje. Una sí es procedente, estuvo en Miami. Entonces podemos estar hablando eventualmente de una circulación comunitaria que de hecho ya se confirmaba. A propósito de viajeros, en estos días se cumplen los 30 días para la aplicación de aquel protocolo, el último que se estableció, y aparentemente el Ministerio de Salud va a proponer un nuevo sistema de protocolo. Esto eventualmente se tiene que debatir y por supuesto ya es el Ejecutivo el que va a promulgar cuál será el método. Lo que explicaba el doctor Guillermo Sequera al respecto. La propuesta del Ministerio de Salud es para el ingreso del país. Nosotros solicitábamos de que se tenga un PCR, ¿no? Hoy habilitamos a que también se pueda presentar antígenos para entrar al Paraguay. Eso facilita a muchos países hacerse el test, el PCR es muy costoso en otros países, ¿verdad?, en Estados Unidos principalmente, o cualquier otro país europeo también, más cuando uno no es residente allí. Entonces, porque estamos viendo de que muchos de los casos que dan positivo en nuestro país, después del viaje, vienen con un test negativo de PCR. Entonces, que se haga antígeno o que se haga PCR, no hay problema, ingresan al país. Los que no están vacunados deberán todavía permanecer en cuarentena los 5 días antes de hacer el test. Recuerden que el tiempo de 5 días es entre el test de ingreso y el siguiente test que se tiene que hacer, no necesariamente 5 días de cuarentena, ¿verdad? Y los que están vacunados no hace falta que se hagan la cuarentena. Sí pedimos, obviamente, que estén atentos a los síntomas. Recuerden el caso que les comenté hoy, una persona vacunada con Janssen vuelve de Miami, ¿verdad?, y realiza síntomas a los 3 o 4 días de su ingreso al país, y es la variante Delta. Entonces, nosotros pedimos también que se hagan el test
al 5.º día, pero sin la necesidad de hacer una cuarentena si uno está con el esquema completo. Estamos entonces atentos a la decisión y la socialización de lo que se defina en base al protocolo. Ahora vamos a compartir un poco otra de las informaciones porque en medio de la conferencia el ministro de Salud intervino para comentar y hacer un resumen de cuáles son las vacunas que van a llegar en las próximas semanas. Pfizer está llegando periódicamente y todavía hay un excedente de 1.800.000 que debe llegar en los próximos meses. Ahora habló de fechas también, dijo que el sistema COVAX enviaría 265.410 dosis, no confirmó de cuál fórmula, pero sí dijo que sería entre fines de agosto y comienzo de septiembre. Vamos a Covaxin, que podría darse también en las mismas fechas, entre agosto y septiembre, y serían 400.000 dosis, se aguarda la confirmación. Sputnik V, primer componente, tiene que llegar este fin de semana o el lunes a más tardar, son 20.000 dosis para continuar con la segunda dosis. Sputnik V nuevamente, pero ya el primer componente llegaría en el mes de septiembre, unas 106.000 dosis para poder continuar con el sistema de primeras dosis en particular. AstraZeneca, hay una donación de España de más de 300.000 dosis que llegaría también en las siguientes semanas, y cerramos con otra compra de AstraZeneca, 140.000 para completar el círculo para una cantidad de personas que van a recibir esta fórmula en particular. Lo que más la gente quiere saber, cómo continúa el plan de vacunación. Vamos con AstraZeneca. Todos los que recibieron su primera dosis hasta el 15 de junio podrán ir lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de acuerdo a la terminación de cédula. 0 al 4 el lunes 23, 5 al 9 el martes 24 y los rezagados el miércoles 25 de agosto. Pasamos ahora a otra fórmula, hablemos de Moderna. Los que recibieron su primera dosis hasta el 16 de julio, más o menos el mismo formato. Terminación de cédulas 0 y 4 para el lunes 23 de agosto, terminación 5 al 9 para el martes 24 y cerramos con los rezagados el miércoles 25 de agosto. Avanzamos a la siguiente fórmula, hablemos ahora de los que recibieron Pfizer una dosis en el exterior que tienen que estar inscriptos, registrados en la página de Vacunate. Van a recibir esta segunda dosis aquí en nuestro país lunes 23, martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de agosto, exclusivamente los de Asunción y Central en el Rubén Dumont ex Aratiri. El resto de las regiones sanitarias deberán ver en la plataforma Vacunate. Avanzamos con la última fórmula, en este caso Sputnik V, que continúa con segundas dosis el martes 24, miércoles 25 y jueves 26. ¿De qué manera? El siguiente calendario. Terminación 0 al 4 para el martes 24, terminación 5 al 9 para el miércoles 25 de agosto y los rezagados para el jueves 26. Eso sí, los que recibieron su primera dosis hasta el 26 de mayo, según indicaban desde Salud Pública. Por otra parte, la otra gran pregunta, ¿cuándo se va a retomar primeras dosis? El doctor Castro dice que al menos con la fórmula Pfizer todavía no se va a dar en unos días próximos porque todavía hay que continuar con segundas dosis. Lo que decía al respecto. El total de dosis que nosotros tenemos hasta ahora recibido, hasta ahora en este momento llegó la que correspondía este viernes, pero representaban hasta antes de esta llegada 2.150.930. Sin embargo, nosotros tenemos una necesidad de cubrir la suma de primera y segunda dosis, 2.179.028. O sea, insisto que con la primera dosis ya se vacunaron más de 1.082.000 personas. Por eso es que se necesita esa cantidad para completar las segundas dosis. El nuevo arribo que ahora llegó es de 19.890. De la compra que hizo el país, con este arribo se recolectan 170.000 dosis. Por lo tanto, hay una necesidad aún de 8.208. Esta es la razón por la cual no se puede reactivar la primera dosis de Pfizer, porque la provisión semanal hasta ahora nos sirve para compensar lo que es la segunda dosis. Bueno, en síntesis, seguimos esperando primeras dosis y eventualmente cuando se den va a empezarse por los rezagados y después recién quienes tengan